la dirección de comunidad, y los voy a acompañar como moderadora en el taller en el día de hoy. Con mucha alegría les cuento que nos encontramos en esta segunda sesión del mes de abril en un ciclo de talleres que les hemos denominado encuentros formativos, que van a ser de acuerdo a lo que les vamos a ir mostrando en distintos meses de este año, incluyendo en enero del próximo año. En estos encuentros esperamos dialogar y reencontrarnos en varias instancias. ¿Ya? Así que vamos a comentarles también que todas las temáticas que vamos a desarrollar durante este ciclo forman parte del diagnóstico de las ideas que ustedes mismos, si es que se han repartido el plato de distintos encuentros, nos dieron en la escuela que realizamos en enero de este año, mediante la escuela de verano que le denominamos, y ahí efectivamente nos dieron muchas ideas de distintos temas que querían abordar, y por lo tanto recogiendo esas ideas es como generamos este temario. Así que muchas gracias por haber participado en eso y de habernos insumado. El tema de hoy día es un tema muy propio de nuestra mística institucional, ya que vamos a hablar de espiritualidad y participación. Dos temas que se unen, pero sin duda que en el contexto actual de nuestro país se vuelve muy importante y decisivo, ya que vamos a estar mucho tiempo hablando acerca de cómo participar, qué se espera de un ciudadano en un proactivo, ¿cierto? Que en el fondo se interese por los temas país y cómo esto se liga, a temas espirituales. Para eso, hoy día nos acompañan dos grandes amigos del área de capellanía y pastoral del Hogar de Cristo, que son Francisca López y Jaime Muñoz. No sé si puede levantar su manito ahí para que los identifiquemos a nuestros relatores del día de hoy. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación y ellos nos van a acompañar. Les voy a contar un poquito más de cada uno de ellos. Francisca, que es nuestra compañera y que levantó su manito, ella es teóloga y hace 2 años se desempeña como jefa nacional del área de pastoral y capellanía de nuestra fundación. Además, es directora de la Escuela de Discernimiento Creyente para la Acción Política, Oscar Romero, y también es profesora de la Universidad Alberto Hurtado y el Centro de Espiritualidad Santa María. Por otra parte, Jaime, nuestro compañero, es sociólogo de profesión de la Universidad Católica, trabaja hace 6 años en la Fundación Hogar de Cristo y hace 16 años forma parte de la pastoral carcelaria y además es diplomado en teología de la Universidad Alberto Hurtado. También es parte activa de este equipo de pastoral. Ambos serán nuestros relatores en el día de hoy y nos acompañan para conversar de espiritualidad y participación. Primero, antes de dar el paso a nuestros compañeros, quiero hablarles de algunos aspectos prácticos que siempre es importante recordar. Hoy volveremos a trabajar nuestro formato habitual que está conformado por 3 bloques. Quienes han participado antes seguramente lo van a recordar, pero es importante decirlo para nuestros nuevos integrantes de estos talleres. La primera parte se va a tratar de la exposición de nuestros dos compañeros. Después vamos a hacer un trabajo en grupo, ¿sí? Donde nos vamos a repartir en salas virtuales y por último vamos a hacer un plenario con algunas ideas que podamos recoger de todo lo que conversamos. Les queremos contar que esta exposición será grabada, ¿de acuerdo? Para que luego podamos ver la reproducción del video y va a estar disponible, al igual que veces anteriores, en el canal de YouTube del Hogar de Cristo. ¿De acuerdo? Y respecto a la grabación, quienes se sientan incómodos respecto a la presión de su imagen pueden apagar su cámara sin problema y si la quieren mantener encendida, bienvenido sea. Así que siéntase con toda libertad para tomar su propia decisión. También es bien importante recordar que para que escuchemos adecuadamente a nuestros invitados y para que estemos atentos, les pedimos mantener sus micrófonos silenciados durante toda la exposición. Y vamos a tener un espacio para comentar y dialogar en los grupos después y también en el plenario. Si tienen preguntas durante el transcurso de la exposición, los invitamos a usar el chat del Zoom, ¿de acuerdo? Que está en la barra inferior de nuestra plataforma, hay un cuadro como de un diálogo, hay un globito como de diálogo que dice chat y ahí ustedes pueden ir escribiendo sus comentarios y sus preguntas. ¿De acuerdo?
un recordatorio importante y muy importante es que por favor les pedimos a todos los participantes que escriban completo su nombre en cada recuadro. ¿Cómo se hace esto? Pinchando en el nombre y ahí van a ver 3 puntitos donde uno de esos dice renombrar o rename en inglés. ¿De acuerdo? Ahí ustedes escriben, ojalá su nombre y su apellido, y esto es muy importante porque de esa forma efectivamente vamos a poder pasar lista de quienes participaron y obviamente podemos hacerles llegar su diploma con el nombre correcto y de la manera correcta. Así que también es muy importante eso. Por último, un avisito económico. Queremos invitarlos a conocer DORAP, una aplicación que favorece la generación de una comunidad de apoyo, diálogo, aprendizaje y conexión de los líderes sociales. Sin duda que aquí los participantes, que ya tenemos 36 conectados, deben haber varios líderes. Y por lo tanto queremos, ahí la estamos viendo en pantalla, esta es una aplicación, las invitamos a conocerlo y a descargarla en la dirección que María Eugenia está poniendo ahí en el chat en este momento. Así es que por favor, atrévanse, es una comunidad de aprendizaje, como decimos, no tiene ningún compromiso más que solamente participar activamente, exponer ideas, aprender de otros. Así es que, bien, sin más recordatorios, no sé si se me olvida algo, María Eugenia, mencionar. Todo Eugenia, en orden. Todo en orden, está Ingrid. Yo envié los links para bajar la aplicación en el link de Zoom y también al WhatsApp del grupo de inscritos. perfecto. María Eugenia va a actuar como de mi productora general, ahí me va a ir soplando algunos aspectos para que todo salga muy bien. Entonces, sin más palabras, le doy el pase a nuestros invitados de hoy día, Francisca López y Jaime Muñoz. Los dejo con ellos. Muchas gracias, Ingrid, Euge, a todo el equipo del área de comunidad. También me sumo a la bienvenida de cada uno y cada una de ustedes que han invertido tiempo para este regaloneo que queremos hacerles, que es también como una manera, a modo de manera de agradecerles el tremendo servicio que prestan al Hogar de Cristo como voluntarias, voluntarios, amigos, amigas que se vinculan y a quienes no les es indiferente el desafío y las causas sociales. ¿Escuchan un gatito acá que está, se metió al closet? Discúlpenme, voy a dejar así medio abierto para que pueda salir. Ya dijeron mi nombre, lidero el área de pastoral y capellanía, y efectivamente el tema que hoy nos convoca junto a Jaime, el compañero que también nos va a animar, es espiritualidad y participación, muy en consonancia, en sintonía con el tema que ya se trabajó previamente, que era participación y proceso constituyente, considerando también que la espiritualidad es una de las dimensiones de nuestra vida que juega un rol ineludible en casi todas nuestras opciones y que quizás la cultura moderna nos ha empapado mucho de una fragmentación entre nuestras distintas dimensiones, como si nuestra área psicológica, nuestra área social y nuestra área espiritual no conversaran entre sí. Sin embargo, la apuesta de este espacio es que podamos dejar entrever y sintetizar de una manera muy sana que la espiritualidad es algo que está vinculada con nuestra participación política, pública y con nuestro compromiso también social en esta perspectiva de lo constituyente. Habíamos dicho, no sé si alguna de ustedes participó de un taller muy parecido a este o en este estilo en el verano que se llamaba Cuidar la Espiritualidad, donde aprovechamos de definir qué era la espiritualidad. Y voy a partir con eso para que también nos regalemos un ratito para nosotros, nosotras. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos, quizás no siempre nosotros lo vinculamos con este tema, pero hablamos de lo erótico también. Hablamos de aquello que mueve nuestras pasiones, de aquello que nos enciende el corazón y que nos moviliza. Tiene mucho que ver con la palabra compasión y conmoción. Aquello que nos permite padecer, sufrir con otros y que nos conmueve también. Es decir, que al compartir ciertos padecimientos, dolores y también esperanzas y alegrías, también somos capaces de movilizarnos,
por ello. Entonces, no vamos a hacer tanto un vínculo directo entre la espiritualidad y la religión, porque la religiosidad es una manera de canalizar la espiritualidad. Sin embargo, la espiritualidad es una dimensión mucho más amplia de nuestras vidas, y nosotros sí vamos a mostrar un poquito de la perspectiva cristiana, siguiendo lo que animó a su vez la espiritualidad de Alberto Hurtado. Habiendo dicho esto y sabiendo entonces que la espiritualidad tiene que ver con lo que mueve nuestro corazón, no quisiéramos iniciar sin antes reconocer que este ha sido un tiempo muy duro para todos, para todas. Me habían soplado por ahí que en el grupo de WhatsApp que ustedes comparten, muchas personas manifestaron su preocupación y su dolor por aquellos seres queridos que han partido en este tiempo o que se encuentran enfermos, que están padeciendo y que reclaman también nuestra compasión. Así que simplemente como un gesto de amistad y de comunión a pesar de las distancias, quisiéramos darnos 30 segundos, perdonen, 30 segunditos de silencio para pasar por la memoria, por el corazón, los nombres de aquellas personas que hoy nos preocupan, de quienes partieron, de quienes están enfermos, enfermas. Quienes quieran pueden también escribir esos nombres en este chat, y con esos nombres en el corazón vamos a dar inicio. Voy a dar un segundito, perdón, de silencio, y va a continuar Jaime entonces con el inicio de este taller. Hola, muchas gracias Francisca, muchas gracias a todos los que hacen posible este espacio, muy bienvenidos todos y todas, quienes quieren aprender un poquito más de espiritualidad, de participación. En el taller pasado, que se llamaba Participación y Proceso Constituyente, Danae, la expositora, citando a una socióloga argentina llamada Elizabeth Yelin, nos decía que la socióloga decía: la ciudadanía es una práctica conflictiva vinculada al poder. Nosotros reconocemos que la espiritualidad cristiana es una espiritualidad conflictiva. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Jesús inicia su vida pública en Nazaret, después de vivir 30 años como carpintero en el anonimato entre los pobres, como uno más del montón, inicia su vida pública con un relato de Isaías, que dice que el Espíritu del Señor está sobre él para anunciar la buena noticia a los pobres. Lo ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y a libertar a los oprimidos. Después cierra el libro y Jesús continúa hablando, dice que ese pasaje que él acaba de leer se hace actualidad en él hoy, y finalmente les reprocha, les dice que nunca van a reconocer a un profeta en su propia tierra, y la gente lo quiere despeñar, lo quiere asesinar finalmente, en ese episodio, al comenzar su vida pública. Y podemos ver que entonces Jesús inicia su vida pública anunciando que el reino está llegando, ahí en ese pasaje de Lucas 4, que le acabo de citar, y de ahí se sigue que toda espiritualidad cristiana es una espiritualidad que sigue el ejemplo y la vida de Jesús. ¿Y qué hace Jesús en todo su actuar, en todas sus obras, en todos sus gestos, en todas sus palabras? Denuncia la injusticia y se opone a la violación a los derechos humanos, que en esa época no estaba conceptualizado de esa forma, pero eran violaciones a los más empobrecidos finalmente. Jesús se confronta a la riqueza. Para Jesús la riqueza es conflictiva, no es neutra. La riqueza no está bien para Jesús cuando hay gente muriendo en la pobreza. Y Jesús se confronta a la riqueza y a la desigualdad. Jesús después, en todo su caminar, va poniendo el mundo patas para arriba. ¿Por qué patas para arriba? Porque va diciendo constantemente que los últimos serán los primeros. Va dando vuelta al orden social. No para que el oprimido pase a ser opresor, sino para que haya una universalidad y una hermandad total, finalmente. Entonces, todo ese discurso, ese obrar, esa participación, ese llamado a la participación, lo va llevando a la cruz finalmente.
Jesús lo matan por dos razones: por ser un blasfemo, por decirse igual a Dios, y por ser un preso político también, por ser un subversivo. Esas son las dos causas de muerte de Jesús. Entonces llega un momento en la espiritualidad cristiana y en la vida de Jesús que él dice, bueno, sigo hablando de este tema, sigo obrando en consonancia, sigo siendo consecuente con lo que creo, con lo que pienso, con lo que siento, con lo que me moviliza, con lo que me conmueve. Si lo sigo haciendo, probablemente voy a correr la misma suerte que Juan Bautista, que fue asesinado. Estoy dispuesto, voy y vuelve Jesús a Jerusalén, sabiendo que va a ser asesinado en Jerusalén. Por eso decimos que la espiritualidad cristiana es una espiritualidad conflictiva, y al igual que la socióloga argentina, es una práctica conflictiva. Ella decía, la ciudadanía es una práctica conflictiva vinculada al poder. Jesús finalmente enfrenta el poder en su caminar. Dale. Después Jesús se identifica con todos los empobrecidos de la tierra, con todos los más, con el enfermo, con el preso, con el hombre desnudo, con el hombre migrante que no tiene, con el hombre que está buscando refugio, con el hombre que tiene hambre y sed. Eso está en Mateo 25, en el juicio final. Ustedes lo pueden encontrar en la Biblia. Dice así: cuando lo que hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces la espiritualidad cristiana exige la participación hacia dónde nos mueve, hacia dónde nos conmueve, hacia la compasión, hacia la justicia social, hacia la misericordia, hacia la fraternidad universal y a la opción por los más empobrecidos. La espiritualidad cristiana tiene una opción clara hacia los más empobrecidos. Hay algunos ejemplos que quisimos poner en estas imágenes. Ahí está Clotario Blest, líder sindical chileno, un hombre católico, cristiano hasta la médula, que su compromiso cristiano y creyente lo llevó a la lucha sindical. Está otra mujer que también luchó mucho por el bien común, Gabriela Mistral. La otra foto que le continúa es la Magdalene Delbrel, una francesa, laica, trabajadora social, que se fue a vivir a las poblaciones más marginales y periféricas de los años 60 en Francia, y desarrolló una labor apostólica y social desde ahí. Está Teresa de Calcuta, que todos sabemos quién es y quién fue y qué hizo, y está Ivonne Guevara, que la Francisca nos puede contar un poquito más quién es ella también. Sí, quisimos compartir algunos de estos rostros para graficar que cuando nos referimos a alguien profundamente espiritual, no nos referimos a alguien que está como fuera de la historia, ¿no? Y no nos quisimos tampoco referir meramente a imágenes masculinas, porque vamos a hablar harto hoy día del Padre Hurtado, y también quisimos tener estos rostros femeninos que nos animan también a nosotros y nosotras a desarrollar, a vincular muy sanamente esta relación entre nuestra dimensión espiritual y el compromiso sociopolítico. Ivonne Guevara es una mujer brasileña, es una teóloga que también fue transformando su propio ejercicio teológico a partir de su relación con las personas a quienes enseñaba en las favelas, que fundamentalmente eran varones en un inicio, hasta que se da cuenta que mientras ella le enseñaba a varones, las mujeres o sus mujeres servían los cafés y se dedicaban más bien como a acciones secundarias. Es entonces cuando Ivonne le pregunta a esas mujeres por qué ellas no asisten a sus cátedras o a sus talleres, y una mujer la confronta y le dice: es que tú estás hablando desde una perspectiva todavía masculina. Y ahí ella convierte entonces toda su predicación y vuelve a comprometerse con la sociedad desde esta nueva manera de mirar la espiritualidad, que es contemplando que existe una sociedad en la que el patriarcado, el machismo ha sido muy marcado aún. Es una de las teólogas latinoamericanas más fuertes que desarrolla la teología feminista, así que también quisimos integrarla entre estos rostros de personas espirituales y comprometidas con el mundo político social. Gran parte como del asidero o de la matriz que hoy día marca la espiritualidad cristiana creyente y que también anima la misión de las fundaciones Hogar de Cristo está o alcanza su raíz en la que se conoce como la doctrina social de la Iglesia o el pensamiento social de la Iglesia, también se conoce como la enseñanza social de la Iglesia,
Esta tiene su punto de partida en el año 1891, con una primera encíclica que es publicada por un papa a propósito de la cuestión social. Uno de los grandes dramas tenía que ver con que no existía regulación en materias laborales para los trabajadores, no existía lo que hoy día nosotros conocemos como el sueldo mínimo, ni los horarios establecidos. Al contrario, había muchos obreros que también habitaban en los lugares en donde trabajaban y sus condiciones de habitabilidad eran muy insalubres, mucha gente moría en el lugar en el que trabajaba. Por tanto, esta encíclica que se llama Rerum Novarum, acerca de las cosas nuevas, comienza a pronunciarse sobre cuestiones que a la Iglesia le empiezan a importar, porque se tratan de la humanidad, que finalmente es el corazón de aquello en lo que todos o todas creemos, en el corazón o en la espiritualidad que nos anima, más allá de nuestras adhesiones religiosas propias. Hay una preocupación muy fundamental por lo humano. Y desde allí, hasta hoy día, se han publicado una serie de otras encíclicas por otros papas de la Iglesia Católica que trabajan temas sociales, políticos o públicos. Las dos últimas que conocemos son del Papa Francisco, la Laudato Si, que habla sobre el drama o la gran crisis socioambiental, y la última se llama Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, que intenta reconsiderar la fraternidad universal como un criterio muy importante también en materia política, dejar de mirarnos tan individualistamente y reconocer que somos una comunidad. Bueno, toda esta matriz de pensamiento tiene grandes principios para que podamos ver que lo espiritual está muy tensionado permanentemente por lo que se vive. Somos seres que habitamos la polis desde la perspectiva griega o desde el pensamiento griego, y por ello somos profundamente políticos, porque debemos convivir los unos con los otros. Estos grandes principios de esta enseñanza social de la Iglesia han tenido mucho influjo en algunas decisiones políticas y en algunas grandes declaraciones, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se promulga, se publica en el año 1948. ¿Cuáles son estos grandes principios? El principio rector es el de la dignidad humana, que el ser humano está en el centro. Pensemos justamente que el año 48 está justo seguido de las dos primeras guerras mundiales, el Holocausto, la polarización del mundo. O sea, pareciera ser que la industrialización, el avance en la técnica y en la ciencia nos había como arrancado el corazón y habíamos dejado de considerar que el ser humano y las personas somos lo más importante. Entonces la dignidad humana es algo que no se transa. Por otra parte, la búsqueda del bien común, que está muy relacionado con el principio del destino universal de los bienes. Fíjense esto, súper importante para pensar o para ir formulando cuáles son nuestras opciones políticas, ¿no? Existen bienes, existen materia prima en el mundo que alcanza para todos y que es absolutamente de todos. ¿Cómo distribuimos entonces de manera justa esa riqueza? Una gran pregunta que se hace permanentemente el Hogar de Cristo y que nos imaginamos también anima sus propias convicciones y su propia espiritualidad. El principio de la subsidiariedad, que invita a la participación, muchas veces un principio mal comprendido desde la doctrina social de la Iglesia, o mal comprendido, digamos, definido socialmente, pero lo que busca desde el pensamiento social es fundamentalmente el poder darnos participación y suficiente poder a los agentes intermedios, dígase, las fundaciones, las ONG, las organizaciones, los gremios y a los ciudadanos de manera individual, para que puedan demandar al Estado aquello que son sus, aquello que debe garantizar como derechos mínimos, como garante fundamental de los derechos humanos, sociales y políticos, y también para que podamos hacernos responsables unos de otros y ser conscientes de lo que necesita la sociedad. Esto fundamentalmente intenta evitar los totalitarismos, tanto de derecha como de izquierda, es decir, que el Estado no pueda absorber todas las decisiones, sino que el Estado efectivamente sea garante de aquello que le corresponde, pero siempre tensionado, vinculado a lo que reclama la sociedad y a cómo la sociedad se compromete en corresponsabilidad.
Este es un gran principio, súper importante. Yo creo que nos anima también a nosotros porque nos sentimos corresponsables del pasar de las personas con las que nos vinculamos, ¿no? Y por último, el principio de la solidaridad, un principio que también está como en la columna vertebral del Hogar de Cristo, que anima también a Alberto Hurtado y que nos permite recordar que no estamos solos y que eso exige un compromiso común. Sigo, porque parece que nos estamos alargando. Ahí. En lo que vincula estos dos principios, el de la subsidiariedad y el de la solidaridad, es justamente la participación. Y decimos que la espiritualidad de Alberto Hurtado, si bien en la Fundación Hogar de Cristo, el centro de la Fundación Hogar de Cristo son los más empobrecidos, en la misión que tenemos, los más empobrecidos son mirados en la perspectiva que tenemos sobre la pobreza, sobre la injusticia, sobre la desigualdad, es una perspectiva muy hurtadiana, estamos fundados sobre esa matriz. Entonces, por eso les queremos compartir que la espiritualidad de Alberto Hurtado es una espiritualidad políticamente comprometida. No es neutra, porque es una espiritualidad cristiana que sigue a Jesús de Nazaret. Es primero una espiritualidad ignaciana que se funda en el fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, que la fundó en 1500. Luego Alberto Hurtado, muchos siglos después, entra a la Compañía de Jesús y va bebiendo de esa fuente, de la fuente de la espiritualidad ignaciana. ¿Qué nos dice la espiritualidad ignaciana? Que somos contemplativos en la acción, que no se trata de que lo religioso, la dimensión espiritual, la dimensión mística, nos aísle del mundo, sino que nos comprometa con el mundo, nos comprometa en la acción. Por eso somos contemplativos en la acción, no contemplativos en la oración aislada de la gente. Eso lo vivió muy bien Alberto Hurtado. Alberto Hurtado también entendió perfectamente el principio cristológico de que el pobre es Cristo. Esa es la raíz más hurtadiana por excelencia, es que el pobre es Cristo. Alberto Hurtado lo comprendió perfectamente. Y eso lo lleva a Alberto Hurtado en que toda su vida sea en todo amar y servir. Vamos a apurar un poquito el tranco, se nos está yendo la máquina, la emoción. Bien, para poder hablar o profundizar en esta espiritualidad que anima a Alberto Hurtado, es muy importante conocer dónde están sus pies, porque solemos afirmar que el corazón late y arde fuerte donde pisan nuestras patitas, ¿cierto? Entonces depende de nuestro contexto histórico, de las necesidades que nos redundan, cómo nosotros vamos a ir respondiendo a aquella realidad. Entonces, ¿qué pasaba en la época de Alberto Hurtado? Alberto Hurtado vive entre 1901 y 1952, ese es el Chile que caracteriza su época, una época muy marcada por la conciencia de un creciente humanismo. Yo les había hablado un poquitito de esto, que es esta revuelta ha muerto tanta gente a causa de las guerras, que parece que tenemos que volver a poner al ser humano en el centro, ¿cierto? Estas guerras mundiales, el holocausto, el mundo polarizado, un Chile bajo un sistema laboral injusto, jornadas y condiciones de trabajo no reguladas, sueldos miserables, una clase obrera muy desprotegida socialmente, un Chile también estructuralmente fragmentado, y aquí a lo mejor podemos hacer un vínculo con nuestro Chile actual, que a lo mejor no está fragmentado en los criterios en los que se plantea aquí, pero sí fragmentado en otros términos. El Chile de Alberto Hurtado está fragmentado en términos de ausencia de conciencia crítica y también una ausencia de generación de conocimiento en torno a la llamada injusticia estructural, que hoy es un concepto que manejamos mucho más ampliamente, ¿no? Ahora reconocemos que existe una estructura y una injusticia que es mucho más amplia, de la que todos vamos siendo parte en lo cotidiano. En la época de Alberto Hurtado, esta conciencia o esta generación de conocimiento en torno a la injusticia estructural, la misma definición de la pobreza, era una definición muy distinta a la que hoy conocemos. Y también un Chile marcado por la urgencia de la precariedad, unos niveles altísimos de analfabetismo, precarias condiciones de salud, de habitabilidad. Imagínense que la gente en la época de Alberto Hurtado, los niños se morían de diarrea. Hoy día eso ocurre muy poquito, casi nunca. Y sobre todo, que es lo que más le urge, y Jaime nos va a comentar ahora, es que es un Chile marcado por una pobreza y miseria material.
Entonces, las formas en que Alberto Hurtado materializó su participación fueron fundamentalmente tres. Primero, en 1944 funda el Hogar de Cristo. En 1947 funda la SICH, Asociación Sindical y Económica Chilena. Y en 1951 funda la revista Mensaje. Las respuestas de Alberto Hurtado para enfrentar la realidad fueron entonces estas tres grandes obras. La primera es, él quiere responder con la incidencia, con cambios estructurales, porque se da cuenta que la situación del obrero, la situación sindical, la situación laboral injusta tiene que ser tratada estructuralmente. Entonces, para eso crea la SICH, Asociación Sindical y Económica Chilena, que es la agrupación de los sindicatos que tenían una orientación más creyente o cristiana. Pero él también se da cuenta que hay que generar conocimiento crítico, reflexión, hay que entregar un mensaje a la cultura, que los cambios verdaderos y que se hacen a largo plazo son cambios que transforman la cultura. Y por eso crea la revista Mensaje, para entregar un mensaje sobre la fe y sobre la justicia, y sobre el debate público de la actualidad. Pero Alberto Hurtado se da cuenta que en ese momento había niños durmiendo en el Mapocho, habían viejos durmiendo en la calle. Entonces se da cuenta que hay un sentido de urgencia inmediato, hay que resolver, y por eso crea el Hogar de Cristo. Esas son sus tres formas de responder. Entonces, en este breve resumen, tiempo récord que hemos ido haciendo, podríamos afirmar que la actitud de Alberto Hurtado es fundamentalmente la de un corazón inquieto, que no descansa en esta conciencia aguda, ni en este espíritu crítico, y es un corazón al que le urge la justicia, es decir, es un hombre que, animado por su espiritualidad profunda, no deja de comprometerse con aquello que circunda su realidad, y es capaz de ver cuál es la necesidad más grande para poder comprometerse ahí y considerar que lo místico o lo estético, como podríamos decir, o como podríamos pensar que es el espacio en donde se vive lo religioso o lo espiritual, aquello que nos agarra los sentidos, no puede estar desapegado de lo ético. Aquello que yo creo, que yo pienso, tiene que llevarme a un compromiso, a un quehacer moral que nos permita transformar la sociedad. Y esto siempre bajo el gran prisma y desafío de evitar los fundamentalismos, ¿no? No pensar que el desarrollo de la espiritualidad en el mundo político implica que los demás tienen que pensar y creer lo mismo que creo yo, sino que hay ciertos derechos comunes que tenemos que resguardar, y toda espiritualidad sana es una espiritualidad a su vez liberadora, tanto personalmente como socialmente. ¿Cómo es entonces el Chile actual? Pensando en cuál fue el Chile que provocó a Alberto Hurtado, ¿cómo podemos sacar una foto del Chile hoy día y que desde allí cómo nos desafiamos espiritual y políticamente? Somos testigos de una crisis, gran crisis, no solo ambiental, sino socioambiental, tiene que ver con cómo también nos relacionamos entre las personas, cómo nos relacionamos con el entorno, cómo nos relacionamos con el alimento y cómo nos relacionamos entonces con el medio ambiente. Hay desafíos tremendos en materias de género, diversidad sexual. Estamos creciendo en integración, en inclusión, en conocimiento acerca de esto. Hay muchas, incluso opciones religiosas que muchas veces terminan siendo discriminadoras con personas que pertenecen a las disidencias, a las llamadas disidencias sexuales. ¿Cómo desde ahí entonces nosotros podemos establecer o levantar un discernimiento que esté animado por una espiritualidad liberadora? Existen montones de iniciativas territoriales que responden hoy día a la gran necesidad de esta pandemia. Probablemente muchos de ustedes aquí, voluntarios, voluntarias, han participado de comedores solidarios, de ollas comunes, que permiten, intentan animar o poner remedio más urgente, como lo que hizo Alberto Hurtado, las necesidades de nuestras poblaciones, un sistema de pensiones que es tremendamente precario, que está en tensión, que nos preocupa, que nos empobrece, una distribución de la riqueza que es desigual. Fíjense que Chile es uno de los países que se declara como más creyente, esto se replica en el continente latinoamericano, pero a su vez es uno de los países que tiene más mal distribuida o más desigualmente distribuida su riqueza. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que la espiritualidad realmente transforma las estructuras sociales?
se nos demanda hoy día o estamos en medio de un contexto en el que la escucha y la no violencia activa es un imperativo. ¿Qué tiempo nos damos para escuchar a la gente que realmente necesita un poco de oreja? ¿Cómo promovemos también transformaciones a partir de la no violencia? Grandes necesidades de los pueblos originarios. Tenemos un territorio que vive en conflicto, tensionante, particularmente el pueblo mapuche. Desde ahí, ¿cómo lo miramos? ¿Cómo nos animamos? ¿Cómo actuamos? La realidad migrante. Hace poquito vivimos la expulsión de varios migrantes en el norte de Chile. Ahora también está en boga una nueva medida, a pesar de que se promulgó una nueva ley de migración. ¿Cómo acogemos? ¿Cómo integramos? Estamos en medio de una crisis política, quizás también eclesial, institucional, materia de la necesidad de crecer o cuidar más la salud mental. Ay, por ahí apareció alguien. La realidad de los privados y las privadas de libertad. Imagínense nosotros lo desesperados que estamos en esta cuarentena. Imagínense las personas privadas de libertad en contextos de hacinamiento, que no reciben visitas, que no han recibido ni siquiera sus sets para poder asearse. O sea, realmente son realidades que reclaman compromiso, ¿no? Y por otra parte, la realidad es la exclusión del sistema escolar de tantos jóvenes y niños que por sus propios contextos, las realidades en las que viven, deben abandonar o más bien son excluidos por las circunstancias del sistema escolar. Podríamos agregar muchísimas otras cosas que hoy día nos desafían y quizás a eso les queremos invitar ahora, pero un poco una foto para que sigamos haciendo este vínculo, esta juntura entre lo espiritual y lo político. Bueno, y finalmente, en esta pequeña como charla, taller sobre participación y espiritualidad, nos tiene que llevar finalmente a darnos cuenta de que, y esto es una frase de Alberto Hurtado, que transformar conciencias para transformar estructuras. O sea, no podemos solamente transformar las conciencias, porque las verdaderas conciencias transformadas nos tienen que movilizar a transformar las estructuras sociales. Y tampoco podemos transformar estructuras sociales si no tenemos las conciencias transformadas. Es completamente circular esta ecuación. ¿Ya? Son las dos cosas juntas. Entonces, por eso una espiritualidad que no tiene un compromiso sociopolítico no es una espiritualidad cristiana. No nos perdamos en eso. La espiritualidad de Jesús, la espiritualidad que sigue Jesús de Nazaret, es una espiritualidad que nos lleva a transformar las estructuras. Hasta aquí entonces, bueno, aquí yo me pongo en las manos de Ingrid. No sé si dejamos las preguntas para ahora o nos vamos de inmediato a el trabajito en grupo. Les vamos a pedir, muchas gracias, estimados compañeros, primero que nada, muy interesante todos los contenidos y sin duda que siempre queda gusto a poco. Así es que creo que hay una o dos preguntas, Eugenia, a ver si me ayudas, a lo mejor. Sí, Ingrid, hay dos preguntas bien interesantes. La primera es de Paulina y nos dice, ¿creen que la Iglesia tiene desafíos en la incorporación de la mujer en su quehacer pastoral? Entre paréntesis, mayor participación. Y la segunda pregunta de Mónica dice, dada la importancia de la participación y discurso político del padre Hurtado y en tantas cuestiones sociales, ¿cómo modernizar su figura para ir al rescate de escritos materiales fundamentales que todavía son atingentes en la actualidad? Y así acercarlo a la juventud. Así que ahí queda Buenas preguntas, las dos súper buenas preguntas. Respondo yo la primera y tú la segunda. A mí es un tema que me moviliza mucho, el de la participación de la mujer en la iglesia, es parte de las razones por las que estudié teología. Creo que, por cierto, tiene un montón de desafíos la iglesia actual, no solo para integrar en su estructura a la mujer, sino para reconsiderar cuál es la matriz, así como las sociedades han ido haciendo conciencia de cuál es la matriz que las rige. Me parece que la iglesia tiene que hacer el mismo ejercicio, ¿no? Porque particularmente en la iglesia católica, la mayor parte de la teología generada ha sido escrita por varones, ha sido rescatada por varones y ha sido también transmitida por varones. Entonces pienso que no es solo un tema estructural, no se trata solamente de que la mujer pueda acceder al ministerio sacerdotal, porque quizás hay que preguntarse realmente
cómo se ha estructurado el mismo ministerio sacerdotal. Es decir, si queremos que las mujeres se ordenen curas para ser curas como los curas hoy día son curas, yo creo que quizás hay que hacerse una pregunta todavía más de fondo, ¿no? Que tiene que ver con cómo miramos la autoridad, cómo nos estructuramos más democráticamente, y eso, por cierto, exige que las comunidades integren y visibilicen la participación de la mujer, que es muchísimo más amplia que la participación de los varones en la iglesia. La composición de nuestras pastorales está mucho más habitada por mujeres, así como también el compromiso social. Así que ahí hay mucho desafío, tanto eclesial como social. Gracias, Fran. Respondiendo a la otra pregunta, bueno, me queda bien grande a mí particularmente esa pregunta porque yo estoy poco actualizado, ¿ya? Pero igual tengo algunas respuestas que me llegan, ¿ya? Primero, que la espiritualidad de Alberto Hurtado es fundamentalmente una espiritualidad cristiana, entonces hay que poner el foco en la persona de Jesús de Nazaret, ¿ya? Primero, no tanto en Alberto Hurtado. Segundo, la mejor forma de hacer atractivo a la gente un mensaje es viviendo el mensaje, es siendo consistente y consecuente con la vida misma de cada uno de nosotros. Entonces, si la gente se pregunta, oye, ¿te fijas cómo trabaja la gente del Hogar de Cristo? Lo cariñosa que es la gente del Hogar de Cristo, lo comprometidos con la justicia, su lucha pública, su compromiso social, su sentido del poder, como decía Alberto Hurtado. Si nosotros logramos, en el Hogar de Cristo, ya sea voluntarios, trabajadores, acogidos, todos, dar testimonio con la vida, gritar el Evangelio con la vida, eso es la mejor aplicación que yo podría encontrar para acercar a los jóvenes a la figura de Alberto Hurtado o a la figura de Jesús. Yo podría meter un poquitito la cuchara. Claro, métala nomás. Quizás replicando también espacios como estos, e invitándonos yo coincido con Jaime en que la actualización más grande es el mismo testimonio que se pueda dar. Yo creo que el Hogar de Cristo es un fruto del pensamiento de Alberto Hurtado y que nosotros somos como los herederos de esa transmisión, y que, por cierto, eso se extiende a través de sus voluntarios y voluntarias. Así que creo que esa actualización es la que se da todos los días con el amor que se pone en el servicio. Y por otra parte, considerar precisamente que existen muchas otras voces, más allá de la de Alberto Hurtado, y de muchas mujeres también, aprovechando la pregunta anterior, que han puesto el corazón y la vida en esta y en muchas otras obras, y que nos invitan también a una espiritualidad comprometida, conflictiva y políticamente habilitada, digamos. Por ahí. Perfecto. Muchas gracias a ambos por sus respuestas, y yo creo que sin duda, después de un provocador tema y que nos interpela personalmente, tenemos muchas ganas de conversar. Así que le vamos a dar espacio a nuestros 39 participantes del día de hoy para que conversemos. Vamos a pasar entonces a la segunda parte, en donde nos vamos a reunir, como había anunciado, en grupos un poco más pequeños. ¿De acuerdo? Ahí vamos a poder conversar, abrir nuestros micrófonos, mostrarnos las cámaras, etcétera, y vamos a tener un tiempo un poquito más acotado de lo que habíamos pensado. Lo vamos a revisar a continuación. Lo que sí les pido, antes de que se vayan a salas, porque les va a aparecer un diálogo ahí donde ustedes solamente tienen que aceptar, se van a ir automáticamente a unas salas y después posteriormente vamos a volver, que tengan paciencia ahí, y sobre todo cuando están dentro de la sala, el grupo pequeño, es importante que revisen el tiempo que les queda a cada grupo para que no se corten las conversaciones o para que puedan programar y darse la palabra mutuamente. También es muy importante de que durante esa conversación también asignen inmediatamente a uno de sus participantes para que pueda de alguna forma expresar en el plenario final las ideas principales de las cuales hablaron. Ya, esto es importante que no quede para el final, porque después se produce una especie de carrera. A todos nos ha pasado quienes trabajamos en grupo, que quien habla, hágalo al principio, cosa que esa persona pueda tomar sus anotaciones, etc. Así que ahora le vamos a pedir entonces a Valeria Bumón, que está en el soporte técnico, que nos traslade hacia los grupos. ¿Y qué tiempo vamos a tener, Eugenia? Vamos a tener 20 minutos para poder conversar. Elena les va a mandar una fotito de las preguntas al grupo de WhatsApp. Aún así, ustedes también pueden sacar una foto para que no pierdan tiempo ahí anotando. Así que de poquito la Vale los va a ir llevando, y ahí atentos al tiempo que les va a avisar cuando se va a cerrar la sala. Lo que ustedes ven en pantalla entonces son las 3 preguntas que pueden guiar la conversación, ¿cierto? ¿Cuál es tu manera de
transformar la sociedad, tu forma de participación, si te has planteado la necesidad de transformar estructuras, desde dónde y de qué manera influye tu espiritualidad en el compromiso político, ¿de acuerdo? De cada uno. Bien, estamos preparados para la conversa y nos juntamos en la tercera parte, ¿les parece? Bien, bienvenidos de nuevo todos a la sala grande, a la sala amplia, y esperamos que hayan tenido muy buenas y fructíferas conversaciones, y habíamos comentado que después del trabajo en grupo nos queda la última patita, que se trata de poder compartir algunas ideas, reflexiones que se dieron en estos grupos chicos. Así que para eso necesito algunos representantes que me levanten la manito y o que me avisen abriendo su micrófono. Cata, ¿eres tú, representante? Sí, me tocó la misión. Perfecto. Hola a todas, a todos, qué gusto ver varias caritas de mis compañeritos de trabajo. Sí, me tocó la misión y quiero tomar la palabra primero porque mis compañeras tenían cosas que hacer, entonces una se fue y la otra fue a ver a su mamita, y yo tengo clases en un ratito más, así que probablemente me tenga que desconectar antes, pero conversamos harto y creo que llegamos en las 3 preguntas, un poco hicimos un gran consenso. La primera pregunta decía, ¿y cuál es tu manera de transformar la sociedad y tu forma de participación? Y las chicas dijeron que me tocó con Elvia y con Lorena de Valparaíso y de Puerto Montt y de Valparaíso respectivamente, entonces nuestras realidades son bien distintas. Una lo hace desde sus territorios, a través de su junta de vecinos, van en ayuda transformando la vida de algunas personas adultas mayores que están solitas, les ayudan a hacer compras y a ordenar sus casitas y yo qué sé. Lorena, desde su rol de profesora, también siente que puede transformar esta sociedad. Y yo desde mi rol un poquito más político, que también es una trinchera bien distinta, pero no menos importante. La segunda pregunta decía, ¿te has planteado la necesidad de transformar estructuras? Y claramente las 3 dijimos que sí. ¿Y desde dónde llegamos a la conclusión de que hoy día con las herramientas que tenemos, el desde dónde tiene que ser desde una nueva constitución, hecha no como está armada hoy día, sino desde el no principio de propiedad y de las personas? Lo importante es centrarnos hoy en las personas y hacer reparo en lo político, donde lo importante es que nosotros como sociedad tenemos las herramientas para poder generar esta transformación en la estructura, y es una ventana que se nos abrió desde el 18 de octubre del 2019, donde ya sentíamos las 3 que dijimos basta, de distintas formas en nuestras regiones. Y la tercera pregunta, que desde qué manera influye la espiritualidad en tu compromiso sociopolítico, llegamos a la conclusión de que principalmente es a través de los valores, más allá de un tema religioso, sino que planteado desde Cristo, de que la gente suele decir que es o no es, o sea, es blanco o es negro, es bueno o es malo. Y tenemos que ir un poquito más allá, entender que las personas vamos cambiando con el tiempo y que tenemos que adecuarnos a no solo el paso del tiempo en nuestra edad, sino que también el crecimiento personal que vamos teniendo cada uno con las experiencias que nos va tocando vivir, entendiendo también de que nosotros en el hogar de Cristo tenemos un rol fundamental que va más allá de una cuestión netamente espiritual, sino que también estamos ciertas de que vamos supliendo una obligación que no es nuestra, sino que es del Estado, porque no somos responsables, básicamente ninguno de, por ejemplo, las personas en situación de discapacidad o las personas de calle, pero sí nos hacemos responsables de esos. Así que eso, básicamente, llegamos a un tema bastante más político como generador de cambios y de transformaciones. Muchas gracias, Cata. Gran conversación tuvieron. Sí, intensa y profunda. Eso. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Veo Tenemos a Lisette.
Veo por ahí justo la manito de Lisette. No sé si puedes prender tu cámara, Lisette, para verte o estás... Tengo problemas con la cámara. Puede no hay problema. Ni un problema. Ya. Háblanos nada más. Ya. En nuestro grupo planteamos la primera respuesta de la pregunta ¿y cuál es tu manera de transformar la sociedad? Bueno, esta es a través de la intervención. Nosotros, al ver realidades tan complejas como las que son visibles en el hogar de Cristo, no podemos ir por la vida de una forma donde no nos permita cuestionarnos e involucrarnos en estos actos. Entonces eso es una forma de transformar a la sociedad, es la intervención, que nosotros participemos y nos involucremos. Y tu forma de participar, yo creo que tiene que ver con la ocupación. Dentro de mi forma de participar, ocupándome activamente de lo que significa el rol dentro de este grupo, dentro de esta labor, a través de cómo yo me involucro con mis valores, con mi cordialidad, con todo lo que significa las habilidades blandas. Luego, la segunda pregunta, ¿te has planteado la necesidad de transformar estructuras? ¿Y desde dónde? Claro, el tema de la transformación de estructuras, definitivamente sí, porque nosotros a través de acciones y a través de la materialización de las cosas, nosotros tenemos que hacer un cambio, pero esta necesidad de transformar estructuras va de acuerdo a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra incomodidad ante ver, o sea, de acuerdo a cómo nosotros percibimos una realidad injusta para las personas. Y desde dónde, desde nosotros mismos, de nuestro entorno, y de esta forma nosotros vamos a llegar a estas estructuras que son más complejas, que es a nivel más macro ya. Ya, y lo último es de qué manera influye tu espiritualidad en tu compromiso sociopolítico. De hecho, esta tercera pregunta fue como muy beneficioso para nosotros porque concordamos en muchas cosas. Al final dijimos que esta espiritualidad es inherente al ser humano, nosotros la llevamos siempre. Entonces, nosotros no podemos dejarla de lado ante una decisión que tomemos, que esto signifique involucrarnos más allá de, en la parte política o social, pero tiene que ver con el alma, con la esencia del ser humano, de cómo yo hago las cosas para el final, para el bienestar social. Y esa fue nuestra conversación. Perfecto, muchas gracias, Lisette. Mucha profundidad en tus palabras, ¿eh? Así que me encanta cómo pudieron ahondar, digamos, en algunos temas y compartir entre ustedes. Muchas gracias. Le damos la palabra a Estefanía. ¿Te parece, Estefanía? Súper, gracias. Voy a bajar la manito. Ya. Yo compartí este espacio con Cecilia y Marcela. Sé que Marcela es de Quellón, pero olvidé de dónde era Cecilia. Perdón. Bueno, ¿cuál es tu forma para transformar la sociedad? Nosotras dio cada una su punto de vista y encontramos un punto en común, que en realidad lo voy a resumir un poco en una frase que dijo Marcela, que es hacer visible lo invisible. Cada una habló de diferentes grupos, diferentes poblaciones, una de las personas en situación de calle, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad, que son personas que históricamente han sido invisibilizadas, y Cecilia de Huelpe, gracias, que históricamente han sido invisibilizadas y que sus derechos se han visto vulnerados. Entonces, nuestra forma para transformar la sociedad
es ser parte de su visibilización y también hacernos parte desde una forma más interna de aprendizaje y de cómo nosotros expresamos al resto de las personas nuestro sentir respecto a estos tres grupos. En el fondo, por ejemplo, Marcela, o sea, Cecilia comentaba que con un poquito de ayuda, los adultos mayores, un poquito de apoyo, de incentivos, de atención, los adultos mayores son capaces de muchísimas cosas y en realidad yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, que pueden ser agentes de cambio súper grandes y al igual que las personas en situación de discapacidad y las personas en situación de calle, porque son personas que han vivido, simplemente porque son personas que tienen la experiencia y pueden hacer desde su experiencia grandes cambios. Entonces, hacer visible lo invisible. La pregunta número 2, ¿te has planteado la necesidad de cambiar estructuras? Bueno, nosotros a raíz de la primera pregunta podemos inferir que sí nos planteamos la posibilidad de cambiar estructuras, pero sí conversamos sobre lo difícil que es cambiar estructuras cuando uno está en un eslabón tan chiquitito, por decirlo así. Pero que con estas mismas intenciones de querer hacer visible lo invisible, poder contagiar esta energía y este sentir respecto a ellos, a nuestras personas, a nuestro entorno más cercano y motivarlos en realidad a poder ser parte del cambio de estructura en un tiempo más futuro, mirando hacia futuro. ¿Y cuál es la influencia de la espiritualidad en todo esto? Fue como todo, en realidad hubo como que ese es el motor, esa es la base, esa es la motivación. Desde la espiritualidad yo saco mi entrega, mi cariño, mi amor, el aliento, a través de la oración, de la palabra. Entonces, eso fue a grandes rasgos lo que pude conversar con Cecilia y Marcela de las preguntas. Muchas gracias, Estefanía. ¿Puedes repetir esa frase que dijiste al inicio para que no se nos olvide? Hacer visible lo invisible. Hacer visible lo invisible. Muchas gracias, Estefanía. Damos lugar a otro grupo. Isnabel tiene su manito levantada. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Bien, baja la manita. Ya, bueno, con quien nos tocó compartir fue con María Teresa y con Juan. Bueno, entre los tres llegamos a las conclusiones que en la primera pregunta, ¿cuál es la manera de transformar la sociedad y la forma de la participación? Creemos que principalmente a través de lo que muchos que están participando de acá, que son los voluntariados, esto basado en los principios del Padre Hurtado, viviendo su mensaje, el compromiso que obtuvo con la sociedad, y también algo que María Teresa dejó como muy en evidencia, que uno una vez que vive la realidad de las personas que necesitan, una vez que uno ve estas distintas realidades, es imposible restarse. Uno no puede salir como ya del querer ayudarlos. En cuanto a la segunda pregunta, ¿te has planteado la necesidad de transformar las estructuras? Sí, los tres dijimos que sí, principalmente mirando el país desde otra forma, mirándolo desde el bien común, en cuanto a la educación, salud, vivienda y todo lo que hay carencia. Y también desde desde nosotros mismos, y así, ¿por qué no ir masificando todos estos comportamientos? En cuanto a la tercera pregunta, ¿de qué manera influye la espiritualidad? Creemos que influye demasiado porque
partiendo porque no estaríamos aquí si no tuviéramos esta espiritualidad. Influye en la necesidad de conocer la obra, es lo que nos da la motivación para ayudar pese a las dificultades que se puedan presentar en el camino. Y el compromiso como con lo sociopolítico es algo que lo vemos porque está como todo basado en la realidad, está todo conectado, no se puede mirar como por separado. Perfecto, muchísimas gracias, Isnabel. Muchas gracias. Hay alta convicción en tus palabras, igual que nuestros compañeros, así que gran conversación. Y por último, le vamos a dar la palabra a Camila Conejero. Hola, buenas noches. El grupo que me tocó fue César, Leslie y Dori. Ya fuimos 4. Entonces, en la primera pregunta dimos como respuesta cuando hablaba de cuál es nuestra manera. Me muteé. Y la forma de participación era como voluntariado. Creo que ya estamos haciendo un agente de cambio, siendo voluntariados y también de hacer partícipe a través de nuestro voto. Cuando se llaman a las elecciones, nosotros ahí también somos agentes de cambio y podemos de alguna forma ir transformando esta sociedad. En la respuesta número 2 hablábamos de que cuál es la necesidad de transformar estructuras y todos dijimos que claro que hay que transformar ciertas cosas, pero que a través también del voluntariado somos agentes de cambio, se repetía esa palabra, y que también íbamos transformando en la vida de un otro. Y en la respuesta número 3 hablábamos de que todo está ligado a la espiritualidad y nos basamos a las primeras palabras que dijo Francisca, de que la espiritualidad era como un motor, nos movía, nos motivaba. Y hablábamos de que la espiritualidad es la guía para afrontar la política o afrontar ciertas cosas que están ligadas a la política, y que es una guía para actuar de forma ciudadana. Eso. Me encanta, Camila, escucharte la vehemencia con la que dijiste este tema del voto, de la expresión de ciudadanía mezclada con nuestra espiritualidad, ¿cierto? En el fondo ahí hay una voluntad política, pero también hay una voluntad de responsabilidad, ¿cierto? En el fondo de esta solidaridad que nosotros también apelamos a través de nuestra causa. Muchas gracias, Camila. Bien, estamos cerrando esta parte del foro, y antes de saber la opinión también de qué les pasó a nuestros relatores el día de hoy, quiero invitarlos entonces que se tomen solo unos minutitos muy pequeños para contestar una encuesta de satisfacción acerca de este espacio, y ya que eso solamente así nos va a permitir conocer la percepción que tienen de este encuentro, y para nosotros ir pudiendo mejorar cómo hacerlo mejor. En el chat ahí, María Eugenia acaba de colocar el link de la encuesta de satisfacción, así que les pedimos, por favor, que se den unos minutitos apenas puedan. No se olviden de hacerlo, para nosotros es tremendamente relevante. Así que muchas gracias por ayudarnos a hacer la pega cada vez mejor. Entonces, como decíamos, ha sido un precioso espacio de reflexión. Los que se animaron a estar hoy día, los que se pudieron quedar, lamentamos mucho que varios tuvieron problemas de conexión y algunas otras dificultades, pero bueno, fuimos los que fuimos, un número también relevante para nosotros, y nosotros queremos efectivamente generar un espacio de experiencias, de saberes, de compartir, como decíamos, de solidaridad activa respecto a los otros, y por lo tanto les agradecemos enormemente su presencia y su entusiasmo durante toda esta instancia de encuentro. Pero también tenemos ganas de saber qué opinan nuestros relatores, así que le pedimos a Francisca y a Jaime que nos digan qué les pareció este encuentro, qué escucharon, qué les quedó dando vuelta a ustedes.
que nos animaron a conversar además. Súper, muchas gracias, Ingrid. Aquí vamos a partir al revés. Ahí, Jaime primero. Bueno, muchas gracias. Después de escucharlas, después de la conversa que tuvieron, anoté algunas cositas que fueron diciendo y me gustaría como retomar, destacar, volver a poner sobre la mesa y valorar que la Cata Concha nos decía, llegamos a un tema mucho más político. Bueno, y sin duda, si la espiritualidad no te lleva a un tema más político, es una espiritualidad que no tiene que ver con Jesús de Nazaret, ¿no? Así que me encantó y me gusta que lo lleve a un tema mucho más político. Después, Lisette decía, no podemos ir por la vida sin cuestionarnos y sin involucrarnos. Una espiritualidad inherente al ser humano y no la dejamos de lado, sino que nos impulsa y nos moviliza. Lo mismo, ¿no? Como la experiencia de Jesús de Nazaret es una experiencia que tiene que movilizar toda nuestra vida. Después la María Paz, sobre la Marcela, decía que conversaron con Marcela y con otra persona más de su grupo, de hacer visible lo invisible, que ese es el motor. Y yo les comento que solo desde la espiritualidad podemos sacar, no, perdón, lo dijo María Paz, solo desde la espiritualidad podemos sacar mi entrega, mi cariño, mi amor. Entonces también me genera mucha admiración y alegría que vean con claridad que ese es el motor, ¿no? La espiritualidad. Isnabel nos decía una vez más que una vez que uno vive y que uno ve, es imposible restarse de querer ayudarlos. Bueno, y ese es también el desafío del Hogar de Cristo, ¿no? Que no podemos hacer una ONG o una institución, una fundación de beneficencia sin corazón, ¿no? Como que la experiencia del pobre, que Alberto Hurtado lo llamaba el sentido del pobre, nos tiene que finalmente movilizar. Y la Camila en su grupo nos decía, bueno, y que haciendo voluntariado somos agentes de cambio para transformar. Me parece notable, y conectándolo con la exposición pasada, el taller pasado, nos decían que habían dos formas de ciudadanía, una ciudadanía restringida, que tiene que ver solamente con el derecho a voto, y una ciudadanía amplia, que tiene que ver con la participación en la incidencia. Y yo creo que justamente haciendo voluntariado estamos habitando esa ciudadanía amplia. Tenemos que ir mucho más allá del voto. Eso por mi parte. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Yo tengo una sensación muy grande de gratitud porque tengo la impresión de que han sido muy generosos nuestros participantes y se me ocurre seguir potenciando estos espacios que son de diálogo y enriqueciendo también la espiritualidad a partir del diálogo, porque una espiritualidad estática, como que no se pone en tensión con otras miradas, termina apagándose o marchitándose. Y creo que todos, después de esta experiencia, nos vamos como con este desafío de hacer dialogar nuestra espiritualidad tanto con el contexto en el que nos encontramos como con la experiencia de espiritualidad de otras personas, que hay tantas como diversidad de gente existe en el mundo, y eso nos va no solo permitiendo integrar mejor, sino que también amar más, como que nos agranda el corazón. Eso por un lado, y por otro lado que el quinto eje de la intervención social o del modelo de intervención del Hogar de Cristo precisamente es el del desarrollo de la espiritualidad, porque consideramos y sabemos que es una dimensión muy importante para el ser humano y que muchas veces se transforma en un privilegio, porque el más empobrecido, de lo más preocupado que está es de parar la olla, entonces no tiene tiempo quizás para pensar en las cosas que le apasionan y que le movilizan, por lo que nos invito a que seamos conscientes de este privilegio y a que queramos como empapar este privilegio que termina siendo un regalo también para poder desenvolvernos mejor socialmente. Así que por ahí tremendamente agradecida y a disposición de otros espacios. Muchísimas gracias, Francisca y Jaime. Muy agradecido tanto por su exposición como estas palabras ya más bien al cierre. Quiero recordarle a los participantes que durante la próxima semana les vamos a enviar la PPT, la presentación que ellos compartieron con nosotros, para que estén atentos a sus correos electrónicos. Les va a llegar por ahí, por mail, la presentación. Así que pueden revisar y volver a revisar algunos contenidos que a veces se pasan más o menos rápidos. También los invitamos a inscribirse y asistir al próximo
de nuestros encuentros formativos, que se va a realizar en el mes de julio. O sea, vamos a pasar mayo sin encuentro formativo, ni junio, hasta el mes de julio nos volvemos a encontrar. Ahí vamos a conversar sobre salud integral y autocuidado de la salud mental, un tema sin duda muy importante en estos tiempos, y en su momento van a recibir nuevamente la invitación y el link de inscripción, al igual como lo hicieron con esto. También los invitamos a participar en los próximos eventos que vamos a ver en una lámina que nos va a mostrar nuestra compañera Valeria en pantalla, porque es importante que revisemos ahí lo que aparece. ¿Se fijan? Entonces, el de julio, el que les decía, el salud integral y autocuidado de salud mental, y también una instancia que es la próxima semana de Conversadora, en esta aplicación que les dimos a conocer al inicio, y el tema va a ser todas las voces en la Constitución. Esto va a ser el 5 de mayo a las 19 horas, así que pueden navegar en esta plataforma, como también inscribirse para esa conversación que va a estar muy, muy interesante. También queremos invitarlos a seguir conversando acerca de la participación, y también en DORAP pueden meterse y activamente responder a la siguiente pregunta. Ustedes se meten ahí y van a ver unos chats donde les van a preguntar cómo propiciar y motivar la participación ciudadana de grupos especialmente vulnerables. Un tema que tiene que ver, como en nuestra institución ustedes ya saben, el tema es muy importante, la restitución de derechos y la promoción de los derechos de las personas. Y un derecho sin duda importante es a la participación. Sin embargo, como nuestro país suele ser paradojal, invitamos a participar, pero a veces nos olvidamos de los más excluidos, de los más vulnerables, y eso es un deber de todos, no solamente del Estado. Así que los invitamos a dialogar por ahí. Nuevamente agradecemos la participación de todos. También aprovecho siempre de agradecer a todo el equipo Hogar de Cristo que hace posible estos encuentros, los backstage, como en un programa de televisión, los que no se ven tanto, los que no hablaron nada, son los que más trabajan mucho, como con harta paciencia y harta dedicación. Así que muchas gracias a nuestro invitado, a nuestra jefa también por sumarse a este encuentro aquí entusiastamente, y obviamente nos veremos en una próxima oportunidad. Así que muchas gracias a todos. Recuerden contestar la encuesta de satisfacción que nos está diciendo ahí Eugenia, por favor, que no se les olvide. Muchas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias.